Hoy voy a traeros cómo hacer al Defender, cómo reparar lo que es el sensor de la marcha atrás, que en este caso al meter la marcha atrás el conmutador que va montado en la caja de cambios no activa el testigo luminoso en la parte trasera del Defender. Así que lo que vamos a hacer es desmontar el Defender. Ahora vamos a coger y tendremos que quitarle la guantera interior aquí, porque tenemos justamente debajo tenemos la ubicación de dónde va colocado el sensor. Va justamente para hacerlo más cómodamente, ya que desde la parte inferior de la caja de cambios, por la parte de abajo, no tenemos acceso directo a dicho sensor. Así que lo que vamos a hacer es sacar el sensor de aquí. Le tenemos que quitar este tornillo que está ubicado aquí, otro tornillo que tenemos aquí, le quitamos la guantera y justamente debajo tendremos una lámina metálica donde está el sensor de la marcha atrás. Bueno, tenemos, si podéis verlo, está el sensor ahí de la marcha atrás. Ese cablecito de color verde que nos sigue aquí y no está aquí. Así que lo que vamos a hacer es chequearlo. Y claro, no me extraña que no encienda, porque se ha fundido. Aquí no existe el cable. No sé si lo podréis ver. A ver. ¿Veis el cable ahí, no? Esto es lo que... No sé, ahí está el cable triturado. A ver qué podemos hacer. Y ahí justamente debajo, ahí. A ver si os lo puedo enseñar. No me deja mucho cable. Ahí abajo es el sensor del diferencial para la conexión de la tracción 4x4. Y vamos a ver si es que está la bombilla fundida o es que el sensor está defectuoso y no nos marca señal. No obstante, vamos a primero mirar lo que es la luz de marcha atrás. Comprobar con el voltímetro y que los cables están hechos un desastre, que están fundidos. He observado que cierra la señal por negativo. Así que vamos a ver hasta atrás si nos llega la corriente positiva a la parte trasera del Land Rover. Bueno, vamos a ver. La lucecita tampoco es que me acompañe mucho, pero bueno. Vale. Vamos a ver. Que este es el cable verde que va hasta la parte delantera. A ver si nos llega corriente. Vamos a coger el voltímetro. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Vamos allá. Vamos a coger y mirar. Vamos a poner el contacto, eso sí. Y comprobar a ver si nos llega hasta aquí la corriente. Vale. Muy simple. Mirad. Tenemos aquí la bola de remolque. Pues justamente en la bola de remolque tenéis, os explico un poquitín. Este primero, ahí que no se ve. Bueno, a ver. ¿Veis? A ver, un segundo. ¿Veis ahí las tomas? A ver, esta primera, donde tengo yo el dedo, es la luz. Aquí tenemos el negativo. Aquí antiniebla. Aquí es luz. Aquí es freno. Y aquí es, no me acuerdo si es arriba
intermitente derecho o izquierdo. Pero bueno, el de arriba y el de abajo son intermitentes. No, ahora mismo el orden no me acuerdo si es izquierdo o derecho. Pero bueno, ahí tenéis. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es aquí, en lo que es el enganche carrocería, para coger. Lo cogemos ahí, lo crimpeamos ahí un poco. Y en este salido. Volvemos a levantar la tapa. A ver, volvemos a encajar. Ahí, vale. Y vamos a ver si nos llega corriente aquí. No. Y tampoco. Pues entonces lo que vamos a hacer es comprobar continuidad. Si se cierra circuito aquí, volvemos a enganchar. Y si se cierra circuito. Así que continuidad del negativo nos llega. Y de positivo está todo a negativo, no hay positivo. El Defender tiene la instalación eléctrica de la marcha atrás fundida. Bueno, fundida. Ahora. Mirad, no sé si os podréis ver, pero no sé si os podréis apreciar. ¿Veis eso? A ver si os lo puedo acercar un poco. Ahí no me deja. Podéis ver el cable. Mirad, este cable que está aquí, que veis como si fuera doble, es todo el cableado de la marcha atrás que se ha fundido entero. Y aparte, no sé si podréis ver ahí pelado, un poco más adelante aquí, eso está pelado, está al aire, a tomar por saco, roto, está triturado. No tenemos marcha atrás por esa razón, porque el cableado está fundido, ¿no veis? Se ha deshecho totalmente. Por esa razón no tenemos luz de reversa. Así que tendremos que hacer una reinstalación de cableado para poder llegar, para tener marcha atrás y conectarlo todo y pasarlo hasta el sensor que tenemos aquí en la caja de cambios para poder activarlo según demos a la reversa. Así que, bueno, paso a paso y mucha paciencia. Así que bueno, chicos, ya veis, hoy toca hacer todo un cableado para la marcha atrás. Si os vais a plantear hacer lo que es la instalación, si se os funde el sistema eléctrico, tened en cuenta una cosa: el cableado del Land Rover Defender, ya tengo aquí los cables sacados, va por dentro del chasis. Aquí tenemos la entrada y atraviesa todo el chasis hasta la parte delantera. Ahí tendremos que buscar el cable que necesitamos, que es de color verde, porque así ya lo que haré es, así no tengo que hacer tanta tirada y aprovecharemos el cable, pero veremos a ver cómo está. Bueno, a continuación seguimos y os voy grabando lo que según voy haciendo, ¿vale? Mirad, chicos, por donde sigue la quemadura. ¿Veis ahí el cable? Ahí está el cable
quemado, que es el que se encarga de activar la luz de marcha atrás. Ahí no sigue el cable, así que ya os digo, como veis no va a ser muy fácil, pero bueno, a ver, si tenéis tiempo y lo queréis hacer, es lo más fácil para sanearlo y vos vais a ahorrar una pasta, pero literalmente un dineral en el electricista. Hacedlo con paciencia. Si tenéis otro coche, estacionad el que tengáis, si es un Land Rover o lo que sea que no os funciona la marcha atrás y os ha pasado lo mismo, estacionadlo, utilizad el otro coche y tomadlo con paciencia para hacerlo. Y la salida del cableado que va por dentro del chasis lo tenemos justamente aquí debajo de la rueda del acompañante. Si nos echamos en el suelo un poco, a ver, un segundo, que voy a coger otra lona, porque si no, mira, a ver, mira, aquí justamente tenemos la salida que va hacia arriba. Ahí tenemos unos conectores que ahí tenemos cableado, vamos, fundido, porque por ahí es donde nos pasa también el resto de cableado, que es donde comunica. A ver, un segundo que no se ve, ahora, vale, ahí es donde nos comunica el conmutador, pero como habéis visto, ahí tenéis el cableado que está fundido, que ahí veis el hilo quemado, que tendremos que hacer la instalación de nuevo. Pues vamos a ver lo que hacemos, porque tenemos que meter todo el cableado, hacerlo pasar hasta aquí a negativo, no hay salida positiva, está todo tan puenteado que tenemos toda carrocería, así que lo que tenemos que hacer es aprovechar, buscar el cable verde que comunica con el piloto trasero de reversa y darle la salida positiva para poder activarlo, porque en el caso ahora mismo estamos que no tenemos luz de marcha atrás, y eso es necesario para pasar la ITV, porque eso ya sería una falta grave. Al no funcionar la luz de reversa de indicación que vamos a dar hacia atrás, no nos pasaría en la ITV. Así que lo que vamos a hacer es repararlo y ala, para adelante, con paciencia. Yo os animo a que lo hagáis. Quitar el filtro del aire ese para poder intentar subsanar. Y aparte, revisando, me he encontrado este tubo que está aquí quemado de vacío con de paso también. Bueno, a ver si podemos aflojar. Tornillo, sí. Y he soltado la manguera que comunica esta, que estaba rota, que le he puesto esa goma nueva que está ahí, que es de vacío, que va conectada en un pequeño conector que podéis ver ahí justamente, si lo podéis apreciar, justamente a ese donde está tocando, va conectada a la manguera, y estaba la manguera esta sola, estaba suelta, así que ahora lo que toca es vale, a ver si de esa forma tengo opción libre para poder mover el filtro del aire. Puedo sí que tiene una, a ver si podemos encontrar, sí, está aquí, ahí el tornillo, lo podéis ver, ahí donde tengo la carraca, a ver, ahí está el tornillo,
y vamos a intentar reparar el sistema eléctrico. Si tenemos que cambiar donde está quemado el cableado que comunica con el piloto trasero de reversa, y es lo que necesitamos subsanar. A ver si puedo sacar el filtro sin... Pues ya hemos podido sacar de aquí el filtro y aquí tendremos una mejor maniobrabilidad. A ver, ya he soltado el del turbo y a continuación lo que voy a hacer es, para tener un poco más de maniobrabilidad, mover un poco los tubos y localizar de dónde va este tubo de vacío que nos sale aquí, que está, en este caso este está succionado, así que tendremos que, a ver, bueno, a ver si podemos reparar este, que está roto aquí, para poder conectarlo al vacío del sistema. Y aquí podéis apreciar mejor el cableado ya quemado que os comentaba. Bueno, vamos a continuar. Y aquí tenemos el cable, lo podréis apreciar. A ver si puedo... no se aprecia. Bueno, en este enganche sería, a ver si lo encuentro. Mirad, tengo yo el dedo. Sí, creo que es ese. Ah, no, mirad, está aquí. Este cable que tenemos aquí, que es verde, que va dentro del verde con un color así alilado, no sé si lo podréis apreciar. Tiene una pequeña raya lila, pero es que no sé, ahí, ¿veis? Esa pequeña raya lila es la que va en el piloto de marcha atrás. Lo que voy a hacer ahora es comprobar si hay continuidad, y si al desconectar aquí ya hemos podido quitar esa masa negativa y seguir haciendo la instalación eléctrica, porque para volverlo a hacerlo funcionar otra vez y que nos funcione con el conmutador de la caja de cambio. Para hacerlo, yo lo que hice fue tirar un cable conectado al cable de la parte trasera para comprobar aquí. Mirad, chicos, ya encontramos el cable para que veáis, a ver si, es que no sé si lo podré hacer. A ver. Sí, a ver. Creo que sí. A ver, mirad, ya encontré la continuidad, el cable que viene de atrás, así que aquí tenemos ya la entrada y ahora tenemos que mirar a ver si nos viene por señal positiva o por negativa. Si nos sale por positiva, cojonudo, porque solamente tendríamos que sacar un pequeño conector al módulo del conmutador en la caja de cambios para cerrar circuito y listo. Si no, pues a buscar una masa positiva que vaya a fusible para que se cierre y no nos genere un cortocircuito. Y aparte he visto aquí una cosita que vais a ver ahora mismo, no sé por qué, y no sé qué hace ese cable ahí pelado, una ñapa que han hecho ahí, pero no sé por qué está
ese cable ahí ni para qué es. Voy a seguir el cable y ya os diré dónde termina, porque viendo cómo está la instalación eléctrica, esto ha sido un desastre. Directamente un desastre, porque no... El cableado está todo fundido. Bueno, mirad. Aquí está, un segundito. Mirad cómo aquí salen cables y mirad cómo está aquí. Pero vamos, fundido de que se ve que se ha fundido. Pero vamos, radicalmente. De un sobrecalentón, pero vamos, en condiciones, pero condiciones extremas. Ahora veremos hasta dónde llega la avería, porque la fundida ha sido monumental. Ahora, como se suele decir, veremos, dijo el ciego. Pero, a ver hasta dónde llegamos. Al final, tras mucho pelear, hemos conectado al conector ahí abajo, con el cable este aquí, a la varilla, y nos ha encendido la luz. Y ya tenemos luz de marcha atrás. Ahora hacer el resto. A continuación lo que vamos a tener que hacer es, ya que el cableado está hecho un desastre, es coger tijera. Intentaremos reciclar esta parte, porque este cable está mal, está aquí mal, y lo único que vamos a utilizar ahora de momento es este, el conector, para colocar otra vez los conectores a positivo, porque está todo puenteado. Así que vamos a ver. Ya lo he hecho. Algunos días que está un poco... Y he conseguido, como los cables estaban todos puenteados y tendría que desmontar lo que es la instalación eléctrica entera, lo que he hecho es anular la parte que se ha puenteado. He puesto una grapa aquí, otra grapa aquí abajo y... A ver, pam. He ido hasta aquí, he conectado ya, como veis, aquí tenemos ya la conexión, que la he hecho que va positivo, con los correspondientes lo he anclado bien. Vamos aquí atrás, ahí está la luz, de momento. Contacto, metemos la marcha atrás, volvemos para aquí, para atrás y ya funciona. ¿Veis? Solucionado. Solamente ha llevado su tiempo y dedicarle, y si le dedicáis un poco de tiempo, pues vais a ahorrar un dineral. Eso ya os lo digo. Pero bueno, esto ya son horas bastante, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Empezaréis a criticarme, otros no lo sé, no sé. Yo sé que el tiempo, yo lo único que digo es que yo intento buscaros soluciones a todos. No hace falta saber mucho de electricidad, lo único que tienes que mirar es, en el caso de este todoterreno, la solución era o hacer como hice yo ahora mismo, que es solucionándolo buscando las masas, y tampoco puedo hacer muchos milagros. Eso tenedlo en cuenta. Bueno, milagros ya he hecho funcionar lo que es la marcha atrás, todo el sistema eléctrico. Después he tenido que hacer la suspensión, el eje cardán, reparar el grupo trasero, la mangueta
que se le salía entre el disco y la mangueta el líquido del grupo. Le he tenido que poner un sello nuevo, a reacondicionar otra vez el disco de freno porque estaba entero con líquido del grupo, reparar el sistema de vacío que estaban los tubos rotos, repararle el sistema de frenos, reparar el sistema de la electricidad porque estaban todos los cables, como habéis visto, fundidos, la luz de marcha atrás que estaba también hecha polvo, el sensor de marcha de tracciones ese estaba correctamente, que lo he comprobado, que antes no encendía pero ahora ya enciende, los frenos ya funcionan, la caja de cambios ahí ya no puedo hacer muchos milagros. La única solución sería sustituirla por una caja de cambios nueva. Y el precio de una caja de cambios nueva, no sé más o menos, pero normalmente viendo lo que cuesta normalmente la de un Nissan Terrano, que andan entre unos 800 euros, eso, en ese sentido, las tenéis a ver de 400 y eso es un chollo. De 400 euros también las hay baratas, pero ya, eso ya os digo que es un chollo y el encontrarlo. Pero, bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Yo lo único que hago es pues ayudar en lo que puedo y subsanar enseñaros cómo hacer estas reparaciones en la situación que estamos ahora mismo y que vuelva a funcionar y podáis pasar ITV y podáis circular con el coche. Aparte le hemos hecho los frenos también, el purgado, para que frene correctamente. Y no sé qué deciros más porque ahora mismo no me doy cuenta, pero sí, bueno, le hemos tenido que desmontar la guantera central porque es que no había forma entonces de acceder a la guantera, lo que es al grupo, para poder hacer la reparación de la caja de cambios, del sensor de marcha atrás. Espero que os guste, y si os ha gustado lo que es la reparación, pues ya sabéis, pues suscribís a mi canal, o le dais a la campana para ser notificados cuando suba nuevos vídeos de reparaciones. A ver, ya os digo, dentro de lo que cabe, de la situación que estamos, para poder hacerme a los recambios que me tuvieron que mandar, tanto de tacos, para la suspensión, para lo que es reparar el sello de la mangueta trasera, como es que no sé lo mismo, también el eje cardán, que me han tenido que mandar una cruceta nueva, me han tenido que mandar un kit nuevo también para el sistema de frenos. Hay un montón de cosas que se han tenido que poner nuevas, hemos tenido que reinstalar el sistema del sensor del conmutador de marcha atrás, ya que el cableado estaba fundido, ya lo habéis visto que estaba fundido literalmente, no es que fuera un cablecito, no, es que está toda la instalación quemada y no obstante, bueno, ya lo hemos hecho de tal forma que va conectado al mismo circuito, que va al fusible 15, lleva un fusible de 15 amperios, que en caso de sobrecarga, aparte alimenta 3 funciones más, tanto de motor como de marcha atrás como de luces, porque van en el mismo fusible, y por eso es un fusible del 15, y no sé qué deciros más. Bueno, vamos a ver si terminamos y seguimos. Bueno, por la parte del motor ya lo tenemos montado todo, ya lo colocamos todo como estaba y ya ahora toca ir al interior y volver a tapar el túnel
de transmisión, volver a colocar la guantera, limpiarlo todo un poquitín y a circular. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal o darle a la campana y así de ese modo seréis notificados cuando suba nuevos vídeos. Espero que os haya gustado y que sigamos así. Bueno, que estéis todos bien. Chao.